Que el Señor le bendiga. Vamos a tomar nuestro tiempo de oración personal, de confesión. Recuerde que si usted ha venido a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a que Dios le hable a su corazón, solamente hay una cosa que produce esa separación. Y como decimos siempre, nuestros pecados delante del Padre están resueltos, pero en nosotros, si no están confesados, es como la barrera que todavía seguiría estando. No por lo que el Señor no haya podido hacer, es que nosotros necesitamos entender que aún somos pecadores y necesitamos confesar nuestros pecados y aplicar en nosotros por legalidad, por la sangre de Jesucristo, la limpieza de todos nuestros pecados. Así que tomen unos minutos. Ore allí donde está, dígale al Señor que examine su corazón, sus pensamientos, que los lleve a discernir. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, con que renovaste cada mañana, Señor, para nuestro beneficio. Porque podemos recrearnos, Señor, de una mañana para estar juntos, adorarte, exaltarte y sentirnos, Señor, bendecidos con tu presencia. Te entregamos, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones a ti, pedirte que nos hables por tu Espíritu Santo a través de tu palabra y que nos permitas, Señor, poder ser moldeados por ella y que el fruto sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Quién se anima a decir el Salmo 11.3 de memoria ya? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Lo decimos todos? A ver de memoria. Si fueren... El murmullo del final, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Venimos en el énfasis de la revitalización de la iglesia, recordando, repasando, conociendo tal vez, afirmando los que son fundamentos en la palabra de Dios, los fundamentos. Vivimos en un mundo donde el fundamento es obsoleto, vos debes construir tu identidad, vos debes construir tu futuro, debes construir tu verdad. Y la iglesia de Cristo en todo el mundo, la verdadera iglesia de Cristo en todo el mundo, está siendo atacada y va a ser atacada a través de sembrar la duda en la mente de aquel que profesa el nombre de Jesús, sembrar la duda de la veracidad de la palabra, sembrar la duda de todo lo que Dios ha establecido como el creador y el legislador de todo. Y por eso es que hay muchos cristianos que están en confusión, algunos se han apartado, y entonces necesitamos nosotros hacer lo que la Escritura dice, que en nosotros los fundamentos no sean destruidos. Porque si en mí no está ese fundamento, ¿qué va a hacer el justo? Ni la familia, ni el matrimonio, ni la pureza sexual, ni la relación con los hijos, ni el emprendimiento, ni nada va a quedar en pie si no tiene fundamentos sólidos.
Y hoy voy a entrar a uno de los fundamentos porque hemos dicho que Génesis es el libro donde todos los principios están establecidos allí. Y desde los principios que vemos en Génesis, después de la caída, nos lleva a ver un fundamento extraordinario en el cual Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y busca justamente que se exprese esto, que se llama la adoración. La adoración. Volver el corazón a la adoración bíblica. Si preguntara, ¿usted es un adorador? Nuestra ecuación de pensamiento rápido es, sí, yo no canto muy bien, pero canto. Inmediatamente relacionamos la adoración con el canto. Quiere decir que las personas que no tienen la posibilidad de hablar, que no tienen voz, que son mudos, ¿no van a poder adorar? La expresión del canto o de la expresión extrovertida, visible, es una expresión. Pero necesitamos nosotros ver cuál es el fundamento que aparece en la Escritura como el primer acto de adoración. Y ya sabe que estoy hablando del altar de Abel y de Caín. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Posterior a la caída de Adán y Eva y a la expulsión del huerto del Edén y ante la ruptura de la relación pura y directa con Dios, porque fue excluido, separado, destituido de la gloria de Dios, comienza el desarrollo de la humanidad. Y como dijimos, Génesis es el principio de todas las cosas, incluso el principio del fin. Y el texto nos lleva a que después de que Adán conoció a su mujer Eva, está hablando de la intimidad sexual en procreación, concibió y dio a luz a Caín, primeramente Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es importante notar que a pesar de ser ya constituidos pecadores, ya excluidos de la presencia de Dios, ya errante bajo maldición, Adán seguía teniendo presente a Jehová Dios y su voluntad. Por eso es que él dice, lo he tenido por voluntad de Jehová y que sea varón. Esto claramente nos puede llevar a nosotros, hermanos, a entender que aún Dios, ya no estando en ellos y con ellos en el sentido de la relación directa y pura, Dios seguía siendo presente. Y Dios sigue siendo presente incluso en los que no están en Él. Usted va a conectar esto que acabo de decir con la enseñanza de hoy, que probablemente la haga en dos partes, porque si hemos de adorar eternamente, un sermón no nos va a alcanzar. Pero usted va a entender, hermanos, de que muchos adoran reconociendo que hay un Dios, pero no le adoran a Dios, como le pasó aquí a alguien que ya estaba expulsado. Después dio a luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Noten que acá con Abel no hay ninguna mención de Jehová. Para que podamos entender el plano de la soberanía de Dios, Hebreos 11 habla de que el que fue redimido o salvado, aunque no lo dice exactamente así, pero sí menciona que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Vemos nosotros de que aunque éste haya sido concebido y reconocido por voluntad de Jehová, el que fue salvo fue el otro. ¿Se entiende? Pero el texto que quiero llevarlos es a la expresión que acontece en el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Noten ustedes que seguía estando presente en sus mentes, en sus pensamientos, y con una necesidad de ¿qué? De ofrecer una ofrenda a Jehová Dios. Y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Ante Dios las ofrendas estaban presentadas y habían 2 altares, pero acá vemos la resolución. Dice, y miró Jehová con agrado. Esa palabra agrado en la traducción hebrea es aceptación, con complacencia, con satisfacción. Eso significa que miró con agrado la ofrenda de Abel. Y no miró con agrado, no miró con aceptación, ni complacencia, ni satisfacción, la ofrenda de Caín. Y se terminó la expresión pura de adoración que traía a Caín. ¿Cuál fue la reacción? Y Caín se ensañó en gran manera y le decayó en semblante. Pregunta, ¿era pura la ofrenda de Caín delante de Dios o tenía otra motivación? Porque ante el rechazo y ante la no aceptación, lo que ha sucedido es que ahora reveló lo que había en su corazón. ¿Cuál fue la solución de Caín? Lo mató al competidor, a la otra opción. A mí no, a él entonces tampoco. Cuando yo no alcanzo lo que deseo, voy a aniquilar al que el otro sí alcanza. Es naturaleza nuestra y eso pasa incluso dentro de las iglesias hoy. Que nos comparamos y nos vemos en inferioridad con mi hermano, entonces lo ataco a mi hermano. Él no sirve, es un chanta, es un burlador, es esto. Es duro, pero así comenzó la primera expresión de adoración. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos ver que los tiempos que nos tocan vivir hoy, e incluso en muchas de las iglesias, han confundido la excelencia por la espectacularidad. Se han instalado la idea de que la adoración debe ser impactante. Es aquella que tiene obviamente un sonido de última generación, tal vez luces inteligentes y grandes pantallas LED de resolución alta, o de canciones que están en la vanguardia de la moda, la última recién salida de la discografía, escenografías dinámicas, como agregarles coreografías o expresiones artísticas cargadas de una atmósfera de emociones. Y se invierte tiempo, dinero, recurso, creatividad, ensayo, excelencia, se contrata profesionales para que se enseñe. En fin, es una labor de gran trabajo. Pero muchos se olvidan de que hay algo fundamental en esta historia y en toda la historia de expresión de adoración a Dios. Que Dios no mira el espectáculo. Dios mira el corazón. Así que si Jesús identificó que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, todos los males que salen del corazón, eso es lo que afecta. ¿Por qué no vamos a pensar de que hay una peligrosa y falsa adoración que también sale del corazón? Y todo esto viene por la actividad de la caída del pecado. Porque cuando Dios expulsó a Adán
y a Eva del paraíso y se rompió la relación, ya no estaba esa relación. Esa muerte espiritual que produjo esa caída cuando Dios le dijo, no comas de ese fruto porque en verdad vas a morir. El hombre que fue creado directamente a imagen, conforme a la semejanza de Dios, ya no tenía a Dios en su presencia, pero sí había sido creado para adorar. Y el apóstol Pablo revela claramente en Romanos 1, que usted lo conoce, que la ira de Dios se enciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque habiendo conocido a Dios no le adoraron ni le glorificaron, sino que todo lo contrario, adoraron a la criatura y no al Creador. Porque el hombre necesita adorar, pero al no tener ya relación con el único digno de la adoración, empieza a fabricar sus dioses. Y se complace en adorarlo, en servirles, en ofrendarles, en rendirse, en defenderlos apasionadamente. Sea un político, un cantante famoso, un equipo de fútbol, sea tu trabajo, sea tu cuerpo, que lo trabajás y lo labrás todos los días en un gimnasio, sea tal vez tu familia, sean tus hijos, sea tu mascota, tu auto, tu moto, sea cualquier cosa creada que ocupe el lugar de Dios, es una adoración de Caín. Porque Caín, como labrador de la tierra, él quería mostrar cuán buen labrador era él. La gloria no era para Dios, era para él. La ofrenda de Abel era de pastor y él debía solamente apacentarlas, cuidarlas y alimentarlas. Pero la vida no la podía dar él, era Dios el que sostenía su creación. Así que en muchos lugares el centro de la adoración ya no es Cristo, sino una puesta de escena, una gran puesta en escena. La adoración se ha convertido en un producto más de consumo, como ir a un restaurante, escoger en la carta qué tipo de comida quiero, si me gusta vuelvo y si no me gusta no vuelvo. Así muchas iglesias se han transformado como servicio al consumidor, donde no es Cristo el centro, sino el hombre. Si al hombre le gustan las canciones, se queda. Si al hombre no le gustan las canciones, se va a buscar otro lugar donde le guste. Si al hombre le gusta lo que el pastor predica, se queda. Si no le gusta, va a buscar otro lugar donde le guste. Si hay aire acondicionado, se queda. Si no hay aire acondicionado, va a buscar lugares que pueden haber. Porque Cristo dejó el ser el centro. Por eso, mis hermanos, si es agradable, si se disfruta, si me hace sentir emociones, no lo descarta, pero si hay algo que no produce lo que yo quiero, pues lo descartamos. ¿Y sabe qué ha pasado con la teología en las iglesias hoy en día? Como dije el miércoles pasado, hay mentiras bien divertidas que muchos las aceptan, pero las verdades aburridas las desechan, porque dicen que es aburrido. Por eso, mis hermanos, las Escrituras nos recuerdan que Dios busca, ¿qué cosa? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Allí en Juan capítulo 4 es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana y que es necesario que nosotros usemos este texto para alumbrar por qué Dios acepta la ofrenda de Abel. Allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 27, en pleno diálogo de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No se trata de un lugar, le estaba diciendo Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Notan ustedes que hay gente que adora y no sabe lo que es? Jesús lo dijo,
hay adoradores que adoran pero no saben a quién y no saben por qué. Adorar es el resultado del conocimiento. Y el conocimiento es lo que activa la fe. Y la fe se mueve por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, Jesús está diciendo, nosotros sabemos lo que adoramos porque la prosperidad económica y el éxito, así dice. ¿A dónde apunta Jesús? Sin ningún tipo de vuelta. A la redención, a la salvación. La verdadera adoración nunca va a estar expresada por los labios y el corazón de alguien que nunca ha sido regenerado. Nunca. Puede cantar muy, pero muy bien. Puede ser un experto músico. Puede tener una habilidad elocuente para llevar adelante todo tipo de expresión y dominio, control del público general. Dios puede hacer cosas, hermanos, que alguien no sería contratado, que alguien no sería ni siquiera señalado. ¿Por qué? Porque el hombre dice, no califica para ser un adorador, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y Jesús añade en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿por qué no dijo cuando los adoradores, sino que le añade la palabra verdaderos adoradores? Porque hay ¿qué? Falsos adoradores. ¿Cuál es la diferencia entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores? Que los verdaderos adoradores no adoran por o para o porque, sino en. Y en espíritu y en verdad es una posición. No es un logro, no es un mérito, no es una habilidad desarrollada, no es una profesionalidad. Por eso es que nuestra unión con Cristo es redención. El resultado es que el que está en Cristo adora al Padre en espíritu y en verdad. El que está en Cristo llega al Padre porque Él es la verdad, el camino y la vida. El que está en Cristo no hay condenación. El que está en Cristo no debe preocuparse por sus pecados porque ya han sido solucionados. Sí confesarlo para que no afecte el gozo de tu salvación. Pero ya están solucionados. Para el que está en Cristo ya está justificado, no se tiene que sentir más culpable, nunca más culpable de nada. Hola. En Cristo, fuera de Cristo. En Cristo, fuera de Cristo. La clave es estar en. Porque Adán estaba en Dios. Porque Dios no expulsó a Adán de un lugar, sino de una posición. Destituidos de la gloria misma. La gloria no es una cosa, no es una sustancia. La gloria es Dios mismo. Él es la gloria. Destituidos, separados, apartados, separación. Isaías 59:2. Un abismo. Por eso, mis hermanos, necesitamos seguir y aprendiendo y fortaleciendo la convicción de nuestros fundamentos, entendiendo por qué adoramos en espíritu y en verdad. Porque hoy es necesario volver al diseño de Dios, volver a la adoración real, redescubrir el significado de una adoración profunda, con reverencia, con fidelidad. Por eso, mis hermanos, este mensaje no es una crítica destructiva para usted o para los que escuchen el mensaje, sino todo lo contrario, es un llamado urgente a despertarnos. Es un llamado a la evaluación del por qué hago lo que hago.
Cuando el miércoles estábamos hablando de los fundamentos, comencé diciendo de que hay hermanos que creen, pero no saben por qué creen. No tienen respuestas bíblicas. Y mis hermanos, el fundamento de la adoración verdadera está expresada en que Dios busca miembros que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Así dice? Busca apóstoles y profetas que le adoren en espíritu y en verdad. Busca pastores ungidos. Busca hermanos que sean intachables. No, ¿qué busca Dios? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es un ritual vacío, mis hermanos, ni una experiencia emocional ocasional, sino el propósito supremo por el cual fuimos creados, para adorar al Creador. Desde el principio Dios diseñó al ser humano como un adorador, por eso es que al no tener el hombre a Dios en él, el hombre se fabrica a quien adorar. Naturalmente. Y el primer Dios que hacemos para adorar es al yo mismo, por eso entronamos al yo. Yo me amo a mí mismo, yo me adoro a mí mismo. Y si alguien me dice algo que me ofende, yo me enojo. Y si alguien acepta a otro y no a mí, yo voy a matarlo al otro. Es la expresión de la creación que Dios nos ha creado para ser adoradores. No es simplemente alguien que cante. No es simplemente alguien que celebre, sino alguien que exprese la gloria a Dios, porque fuimos creados para su gloria. Que glorifique con todo su ser, con toda su verdad, con toda su pasión, en agradecimiento. Por eso es que la verdadera adoración es como el reconocimiento a través del gozo y de una expresión reverente y temerosa a un Dios que es 3 veces santo. Sin embargo, la caída del hombre ha traído lo que usted siente. Usted lucha con su carne porque no tiene ganas de adorar. No hablemos de cantar, porque incluso acá hay hermanos que están así. No cantan ni siquiera. Y no es porque no tenga voz afinada, es porque no quiere cantar. Saquemos la canción. Adorar no es 2 horas en una iglesia un domingo y después de lunes a sábado ya no adoro. Es una expresión a través de una vida consagrada a Dios. Es adorar mientras el aire en mi pulmón se oxigena por la respiración. Por eso, mis hermanos, la caída del ser humano trajo corrupción en el diseño. Trajo una deformación tremenda. Trajo un desenfoque, porque entró la idolatría. Y esto abrió la puerta a engaños espirituales. Satanás se sirve de la adoración desenfocada. Por eso, mis hermanos, es que esta exposición nos lleva a reflexionar en el diseño original de Dios en cuanto a la adoración, para poder purgar nuestra adoración de la corrupción, del desenfoque, de la apatía, de la mezquindad, de tantas cosas que se expresan en una adoración falsa. Por eso, mis hermanos, lo primero que quiero resaltar es que Dios es un Dios de diseños, un Dios de ideas y un Dios que ejecuta esas ideas. Porque en el huerto del Edén, la relación entre Dios y el hombre era pura y sin obstáculos. Vivían en comunión permanente con el Creador.
Adán era el mayordomo de todo lo creado y el señor de todo lo creado. Dios lo puso para que señoree, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Por eso Dios lo puso para que guardara el huerto y lo labrara. Génesis 2:15. Y no solo era una actividad física, sino que era una expresión de servicio y de adoración a Dios. No aparece en ninguna parte del capítulo 1, 2 o 3 de que Adán sacó una guitarra y se puso a cantarle una canción a Dios. Jubal, uno de los descendientes, recién en el capítulo 4, fueron los creadores de los instrumentos musicales. ¿Cómo cantaba entonces? ¿Cómo adoraban? ¿Qué hacían? Trabajaba, servía, pero la principal adoración era la obediencia. Y tenía un solo mandamiento. Era una sola cosa, tenía que ser fiel. Por eso, mis hermanos, la vida humana en su totalidad era un acto de adoración antes de la caída. John Piper escribe: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Y nos dice cantar, ¿no? Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. El Salmo 16 dice eso justamente, que está tan contento de la heredad que le ha tocado, que fuera de ti no deseo nada en la tierra. Satisfecho en Él. Esto implica que la adoración no es simplemente una acción que realizamos, sino es una postura interior que Dios ve en el corazón. Es el valor que nosotros damos al Creador. Es el deleite que tenemos de que sea mi Dios, mi Señor, mi Padre, mi amado. Y es rendirme ante la supremacía de su poder, reconociendo que Él es Dios soberano por sobre todas las cosas. Así que el diseño de Dios para la adoración no se limita a un momento, sino que abarca toda la vida. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, los afectos, cómo desarrollamos nuestra vida. Pero la caída y la corrupción arruinó esa adoración, distorsionó, corrompió radicalmente todo nuestro ser. Este diseño fue pervertido por el pecado, porque pecado no es matar, robar, mentir, fornicar. Pecado es no hacer lo que Dios quiere que se haga. Eso es pecado. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo que nos desenfoca de Dios se llama pecado. Todo lo que nos lleva a hacer cualquier otra cosa es pecado. Pablo dice en Romanos 1:25, cambiaron voluntariamente la verdad de Dios por la mentira de los hombres, dando culto, honrando a las criaturas antes que al Creador. Así que, ¿por qué miró Dios con agrado, con aceptación, con satisfacción la ofrenda de Abel y no la de Caín? No dice que trajo frutos podridos o con gusanos. Seguramente era buena labranza, seguramente era buena cosecha. El problema estaba en el corazón del adorador, no en la ofrenda que traía. ¿Con qué intención hacía las cosas? Porque, mis hermanos, desde ese momento, la humanidad toda ha buscado adorar ídolos, ya sea de piedra, de madera, de yeso, o ídolos imaginarios, ídolos que fabrica su propia necesidad de adorar. Juan Calvino afirma que el corazón del ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Todo el tiempo estamos nosotros haciendo ídolos. El ser humano idolatra, permanentemente está idolatrando. No dejamos de adorar, nunca dejamos de adorar. Adoramos a la creación y no al Creador.
dirigimos nuestra adoración hacia objetos o personas que no pueden satisfacer ni salvar. Tu vida se va detrás de eso. Y esta corrupción no solo afecta a quienes están fuera del ámbito religioso, incluso dentro de las iglesias cristianas muchas veces se cae en la adoración emocionalista, superficial, centrada en el hombre, en sus experiencias, en sus sentimientos, en sus espectáculos. El canto reemplaza a la congregación. La iglesia va a ver show, no a expresarse. La alabanza se convierte en una rutina. Por eso es que algunos no tienen pasión para cantar. ¿Se acuerdan con la euforia que recibieron Jerusalén cuando Jesús entró arriba de un pollino? Gritaban, que se escuchaba desde lejos como gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Y le hicieron callar y le reprendieron, dijeron, dile a tus discípulos que se callen. ¿Y qué dijo Jesús? Si estos se callan, las piedras van a gritar más fuerte. Cielos y tierra pasarán, tu palabra no pasa. Por esa razón, mis hermanos, es que la adoración es claramente una expresión verdadera cuando lo hacemos no simplemente cantando, sino como dice Pablo en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio vivo. Paremos un poco. ¿Cómo sacrificio vivo? Si el sacrificio debía estar muerto para ser recién ofrendado. Se tomaba el cuchillo, se mataba, se sacaba en el cogote al cordero y le sacaba la sangre. Recién iba a ser llevado al holocausto. Este sacrificio vivo nos habla a nosotros porque ya hubo alguien que fue un sacrificio que murió. Por eso para nosotros dice, usted no necesita matarse. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y él lo estaba por matar? Dijo, no lo mates. Porque como dice Hebreos, un solo sacrificio, escuche esta verdad, un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los redimidos. Un solo sacrificio. Ahora, medite por un momento. ¿Ese sacrificio cuándo será hecho? ¿Ya fue hecho? ¿Y por qué vivimos como si fuese que no ha sido hecho? ¿Qué perfección está esperando usted? Si hasta lo último que nos falta es la glorificación de nuestros cuerpos, que es la transformación final, ya está garantizada. Es más, Pablo lo dice, y a los que glorificó. ¿Cuál es la perfección que nos falta si nosotros estamos en el perfecto? Si estamos en Cristo. Cuando yo me veo fuera de Cristo, yo digo, voy a buscar la presencia del Señor. ¿A dónde va a buscar la presencia del Señor? Cuando le estoy diciendo, hermano, por favor, no se vaya de la presencia. ¿Cómo se va a ir de la presencia del Señor? ¿A dónde se va a ir? Si nosotros estamos en Cristo, para siempre, inseparable. No es una motivación para adorar. Hermanos, nosotros estamos en la posición de espíritu y verdad, porque estamos en el amado. Por eso es que tu culto
es racional. Tu sacrificio debe ser vivo, tu cuerpo presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es tu culto racional, o sea, la expresión de adoración en la razón, entendiendo, sabiendo lo que adoramos. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. No nos dice qué pasó o quién le enseñó a adorar o por qué tenían que hacer un altar. No hay esta expresión. Pero yo no tengo duda de que desde que Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, esa profecía de un redentor, todo el ambiente se llenó de profecía para apuntar el día que Jesucristo venga. Así que es muy probable, aunque no lo dice allí, ya que hubo muchas teofanías, o sea, apariciones de Cristo preencarnadas en el Antiguo Testamento, de que en alguna forma se le predicó la verdad de la redención a Abel, porque si no, no diría Hebreos 11 que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y un altar es de piedra, es un leño de madera y es un cordero para el holocausto. ¿No está viendo allí el monte Calvario, la piedra, la cruz, la madera y Cristo el cordero? Nosotros vemos, mis hermanos, que la fe, como los vengo diciendo, no es un salto a ciegas al vacío. Es conocimiento de la palabra que trae asentimiento a mi razón, lo entiendo. Y me produce confianza para obrar diciendo, Dios no me va a fallar porque es así, Él es el amén. Pero Satanás y su demanda de adoración ha sido notoria a través de todo el tiempo. Por eso una de las verdades más inquietantes de las Escrituras es que Satanás también busca adoradores. Si se atrevió en Mateo capítulo 4, versículo 9, decirle al mismo Jesús en la tentación en el desierto, todo esto te daré si tú, postrado, me adorares. Satanás le había mostrado los poderes, la gloria y las riquezas de este mundo. Todo esto me ha sido dado a mí. Si tú, postrado, me adoras, yo también te daré todo esto. Primero es el padre de la mentira. Segundo es el suplantador porque es el engañador. Y Jesús lo reprendió con la palabra. Y le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Qué bueno que se le dijo a Satanás nada más, ¿no? Dígase usted mismo también, a mí también me dijo el Señor que solo debo adorar a Dios y solo a Él debo servir. Porque Satanás es suplantador, es engañador, es mentiroso. Y las iglesias están llenas de mentirosos que adoran a un Dios que no conocen, que adoran sin saber por qué adoran, y que adoran a la orquesta, adoran a la canción de moda, adoran su iglesia, sus pantallas LED, sus danzarinas, adoran cualquier cosa, pero no al Dios verdadero. Y como Dios mostró en Génesis 4 de que Él acepta o rechaza, ¿ya sabe lo que estoy por decir? Que hay iglesias que Dios las rechaza. Que hay adoraciones que por más espectaculares sean, Dios las rechaza. Porque Dios no ve el espectáculo, Dios ve el corazón. Y ve adoradores en fornicación, en adulterio, en maltrato, en robo, en mal uso del dinero, en pornografía. Dios ve el corazón. El diablo sabe que la adoración define el corazón del hombre. Claro que lo sabe.
Por eso es que hace todo lo posible por desviar la adoración verdadera, por traer confusión, por distraer, por pervertir el amor verdadero hacia Cristo. Porque Él es el padre de la mentira, según Jesús en Juan 8:44. Él es el padre. Promueve formas de adoraciones vacías, huecas. Hay casas que tienen su hermoso televisor grande y todo el tiempo en YouTube con las mejores adoraciones, pero es una ausencia de Cristo en la casa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer el valor supremo de Dios. Es el resultado del asombro, de la magnificencia, de la maravilla y la grandeza de Dios. Es rendirnos completamente a Él. Es más, es admirar, es amar, es temer, es confiar, obedecer, servir, es vivir para Cristo. Eso es adoración. En otras palabras, si Cristo no es nada de esto, el que te sobra es Cristo. Y no te lo mereces. Porque no te debes olvidar que Él descendió a morir por vos en tu lugar. Por eso es que esto implica que la adoración verdadera no es mecánica, no es ensayada, no es superficial. Nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu, él buscaba a alguien que sepa tocar un instrumento para que le traiga alivio. Alguien que sepa tocar. En el reino había millones que sabían tocar. Pero alguien dijo, yo conozco uno que no solamente sabe tocar, tiene 7 características. Ese era David. No basta con cantar bien, no basta simplemente con saber tocar un instrumento o con afinar bonito, o cantar fuerte en la iglesia, ni siquiera con emocionarse en el culto. Adorar en espíritu es un acto del corazón regenerado. Aunque nosotros pensamos que los ángeles cantan por la mención del nacimiento de Jesús, ellos voceaban, daban voces. ¿Han escuchado hablar el canto angelical? ¿Usted sabía que los ángeles no cantan? Los ángeles vocean, dan voces. La creación canta de ti. La creación redimida son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios cantan como el resultado de una vida nueva en Cristo Jesús. Según la visión de Juan en Apocalipsis, los millones de redimidos por la sangre del Cordero no cesaban de cantar de día y de noche diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Se imagina usted de la multitud de millones usted esté así? Es que no me nace cantar. ¿Escuchó eso? Yo diría, pero tal vez usted no ha nacido. Que creo que puede ser más probable. Porque adorar es claramente la expresión de la regeneración en Cristo Jesús. El doctor Martin Lloyd-Jones decía, la adoración es la respuesta de toda nuestra personalidad a lo que Dios es, dice y hace. Cuando yo me enamoro de algo o de alguien, hablo de eso, de esa persona o de eso que me ha impactado. Le cuento a todos. Resalto sus beneficios. Detallo todas las cosas. Mis hermanos,
David no era simplemente uno que cantaba bonito, tocaba el arpa, era un teólogo. Todos sus salmos hablan de los atributos de Dios. Por eso no deberían haber en la iglesia ninguno que dirija alabanza o que ministre canciones que no sea un teólogo. Porque si no va a ser una caja vacía. Porque debemos exaltar las maravillas del Señor. Si enumerara o anunciare de tus obras, no hay tiempo para terminar, Señor. No podría. Por eso es que es decir, adorar, es servir de cara a Dios. Eso significa la palabra corandeo, delante del Señor, con mi cara delante del Señor. Con una conciencia constante, grande, en santidad, en agradecimiento, en disposición para darle y rendirle todo a Él. Por eso que ahora en el punto número 5 voy a hacerlo transpirar un poquito más. Porque voy a hablar del dinero. Y ya sabe que yo no predico prosperidad. Predico adoración. ¿Y saben que el dinero para muchos es un Dios? Que no lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Cristo. No se puede servir a dos señores. La adoración a través de las ofrendas es la santificación de una adoración hecha en el Espíritu y en verdad. No la cantidad, porque Jesús claramente dijo que una pobre viuda que había dado todo su sustento, todo lo que tenía, ella había adorado más que todos los fariseos que le daba lo que les sobraba. ¿Es tan importante la adoración a través de la ofrenda? Claro que sí. Claro que sí. Y mis hermanos, todos los que somos redimidos, Pablo dice que debemos preparar de antemano la expresión de nuestra ofrenda como un acto de adoración. ¿Saben que hay iglesias que a mansalva, sin ningún tipo de pelos en la lengua, les roban el dinero? ¿Y qué ha pasado con la verdadera adoración a través de la ofrenda? Cuando salen de allí, se van al otro extremo. Se vuelven mezquinos, avaros. ¿Por qué? Si Dios no ha cambiado. Que la motivación era incorrecta es verdad, pero desde los primeros capítulos de la Biblia, la ofrenda ha sido una expresión concreta de adoración. Dios no le dijo a Abel, bueno, ahí te paso el CBU. ¿No vino Caín a decirle, ¿me puedes pasar el QR y te hago una transferencia? Toda la escritura estaba siempre direccionada por la expresión de la dádiva, mis hermanos. Porque puede cantar bonito, puede tocar instrumentos, puede saberse la Biblia de memoria, pero cuando llega el momento de su expresión de la ofrenda, ahí le agarra la más grande de las tribulaciones, ¿no? Porque vemos a Caín y a Abel trayendo ofrendas al Señor. Aunque ambos ofrecieron al Señor, la ofrenda de Abel fue aceptada porque Dios miró el corazón. No iba con intereses. No había negociación en su corazón. Y estas iglesias que predican un falso evangelio de prosperidad te enseñan a negociar con Dios. Si vos haces esto, Dios te va a dar esto. Hermanos, usted y yo ya no esperamos nada de parte de Dios porque lo más grande ya lo ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Qué más quiere aparte de Él? Y si Él no nos ha negado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Efesios 1, toda bendición espiritual está en Cristo. Colosenses 2:8, ustedes están completos en Él.
Nos hizo herederos juntamente con Cristo de todas las cosas. ¿Qué es lo que usted quiere guardar? Porque el principio del reino es que el que guarda pierde. Lo que usted no ofrenda al Señor se lo lleva el plomero, se lo lleva el gasista, se lo lleva la farmacia, se lo lleva el médico. Es natural eso. Esto nos enseña que Dios no mira la cantidad. Pero voy a decirle algo, Jesús fue un poco más allá. Él puso no la canción, no la oración, no el saber la Biblia de memoria, no puso la asistencia a todas las reuniones como la evidencia del amor fraternal. Cuando tú vengas al altar a ofrendar y te acuerdas que tienes algo contra un hermano, ¿qué dijo el Señor? Deja a un costado tu ofrenda. Ve y ponte a cuenta con tu hermano. Y entonces ven y ofrenda al Señor. ¿Saben con cuánta hipocresía se ofrendan dentro de las iglesias poniendo dinero, pero olvidándose de este principio? ¿Por qué la ofrenda está relacionada con la vida? Porque es el resultado del trabajo, del esfuerzo. Porque me pagan un salario por eso. Ese salario es el sacrificio. El salario era específicamente la forma en que nosotros nos sustentamos por la providencia de Dios. La palabra salario viene de Roma, porque la sal era la moneda más fuerte en aquel momento. Y se les pagaba con sal para comerciar. Y especialmente los soldados romanos, ellos tenían su paga con sal. ¿Quieren que le dé un chorrito de sal y vaya a pagar Edet? Si alguien le dice, ¿me puede prestar un poquito de sal? Usted no va a tener problema de prestar un poquito de sal, pero si te dice, ¿me das plata? Usted no le va a dar plata. La ofrenda que Dios demanda no es la cantidad del billete, sino, como dice Pablo, cada uno como propuso en su corazón. Esto es que no es una ofrenda improvisada. No es nunca me voy a olvidar cuando Eduardo contaba de la equivocación, ¿no? A veces nosotros nos equivocamos. No equivocamos. Hay cristianos que han desarrollado el tacto como ojos acá en la punta de los dedos, porque ponen la mano y empiezan. Porque no está mal el dinero en el bolsillo, está mal acá. Ahí está mal, hermanos. Porque cuando yo creo que debo tener para que no me falte, estoy adorando el dinero y no a aquel que dijo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué comeremos? ¿O qué vestiremos? No te afanes. ¿Qué no crees que mi Padre, que tiene los pájaros, las plantas, todo, las cuida, ¿qué no vales mucho más vos? Dar dinero a Dios no es una transacción ni un pago. Es una respuesta de gratitud, de fe y de obediencia. Ofrecemos porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Dios no creó a Adán y después todo lo demás, sino que todo lo demás y después Adán, y le dijo, ahora vas a ser el que vas a administrar, mayordomo. Señor. Por eso, mis hermanos, dar es rendir parte de nuestro sustento como una expresión tangible. Que también Dios quiere que no esté en su primer lugar. Porque muchos dicen, ¿y si no me alcanza? Jesús resaltó la ofrenda de la viuda.
Allí en Marcos 12, 41 y 44, anótelo simplemente. Ella echó más que todos porque dio todo lo que tenía, dio de su sustento. Y mientras que otros daban lo que les sobraba, Dios estaba resaltando de que esta mujer había dado y que el Señor lo había visto, porque ella confiaba plenamente en Dios. Su ofrenda fue una adoración pura más que cualquier otro. Ya voy terminando el punto 5, hermano. Ya termino. Esto nos confronta. ¿Sabe por qué el mundo cada vez está más en crisis y en crisis económica? Porque Dios no es el Señor. ¿Saben por qué ese anticristo que ya está por revelarse va a traer no solamente seguridad económica, religión, unida, que es ecumenismo, gobierno mundial y paz? Porque está predicho en la palabra. Y Dios que dice que el que no tenga esa marca no va a poder ni comprar ni vender. ¿Por qué te preocupas por eso? Si nosotros tenemos la marca del Espíritu Santo. El dueño y Señor de todas las cosas es Dios. Mía es la plata, mío es el oro. Por eso, mis hermanos, es que la adoración no es cantar solamente. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Por eso es que la adoración verdadera también expresa a través de nuestras vidas, en sacrificios, el sustento, nuestras finanzas. Un corazón que ama a Dios se expresa también en generosidad. Cuando una iglesia está siendo revitalizada es porque va a tener otras hijas. Y una iglesia no puede sostener a otras hijas si no es madura en la fe y en la expresión de la dádiva. Por eso es que la adoración verdadera también pasa por nuestras finanzas en el gobierno de Cristo. Un corazón que ama a Dios se expresa a través con esa generosidad. Y una iglesia que entiende esto no necesita manipulación ni presiones. Por eso es que las condiciones de un verdadero adorador nos llevan a nosotros a ver que Dios busca adoradores y no adoradores buscan un Dios. Dios busca adoradores. Piensa, Dios me buscó a mí. Dios me halló. Él me lavó con su sangre, me limpió, me perdonó, me hizo su hijo, me adoptó en su familia, me hizo coheredero con Cristo. Vivo en Él, tengo esperanza en Él, estaré para siempre con Él, gozaré de su presencia para siempre. Ahora pertenezco a Cristo, pertenezco a un reino de gloria. Entonces, ¿cómo vas a adorarle al Señor? Has sido regenerado, has nacido de nuevo, Juan 3:3. Vives por la obediencia en el Espíritu. El que me ama, mi palabra guarda, dice. Están centrados en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por Él. La adoración es aceptada por el Padre cuando llegas a través de Jesucristo. Y somos guiados por el Espíritu Santo, porque solo Él puede producir en nosotros esa adoración verdadera. Concluyo. ¿Por qué Dios te está buscando a vos? ¿Por qué Dios te está buscando? El pastor decía, quiero escucharlos cantar. Todos queremos escucharnos cantar. Pero Dios también quiere escucharte. Porque sí podés cantar. Y cantar es expresar tu gratitud. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Que me falte todo, Señor, pero que no me faltes tú, Señor.
Eres mi respirar. Eres el latido de mi corazón. Por eso, Jonathan Edwards decía, la razón por la cual Dios creó al mundo fue para glorificarse a sí mismo. Tu adoración es glorificarse a sí mismo. Es enfocarte en Él. Así que yo hago un llamado en esta mañana, donde tal vez cada vez sea más difícil hallar a estos tipos de adoradores. En muchos lugares del mundo ya está saturado por el humanismo, por las imágenes de una realidad virtual, de una vida virtual, por los ruidos, por las distracciones, por el hedonismo, el narcisismo, el egoísmo. Y la verdadera adoración se ha vuelto simplemente como un acto tal vez reiterativo, monótono. Entonces lo que han buscado hacer el pragmatismo es darle algunas pinceladas de modernismo, como si fuese que eso es lo que buscábamos. Pero en realidad Dios dice, ¿sabes qué es adoración? Es que vivas cada día como un sacrificio vivo para mí. Cada día. Hay días que te va a tocar comer arroz hervido, pero que no digas, Señor, ¿por qué otros hermanos comen pollo o papa frita o porque comen, Señor, asado? ¿Por qué otros hermanos y yo arroz hervido? Eso no es oración ni adoración. ¿Sabes cuál es tu adoración? Gracias, Señor, porque hoy tengo alimento en mi mesa. Esa adoración ha sido su vida para la gloria del Señor. Porque ¿saben qué es lo que esperamos nosotros? Que cuando suene esa trompeta final y cuando nuestros ojos vean por primera vez visiblemente a nuestro Salvador venir en gloria, que falta poco. Y mis lágrimas empiezan a correr por mis ojos. Yo no sé cómo será eso. Pero por todas las lágrimas que yo derramé acá, me voy a sentir sus dedos enjugándomelos. Yo lo voy a sentir y vos lo vas a sentir. Porque Él te va a decir, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel. Ahora te pongo sobre lo mucho. Entra al reino. ¿No quieres escuchar una bienvenida así? No te quejes. No te desanimes, no entres en depresión, no te rindas aquí, no. Él dijo que debemos armarnos con el mismo padecimiento de Él por causa de su palabra. Por eso es que adorar va a ser extraordinario. Cara a cara. Juan lloraba y decía, no había nadie digno para abrir los libros. Y me dijo el ángel, no llores. Mira, aquí está el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado. Él es digno, sabe toda la creación y todos los millones y millones de redimidos por la sangre del cordero, diciendo, adorad al cordero, adorad al cordero santo. Glorifícale por quién es Él. Adórale por quién es Él. Y ahí te digo, adoración es cuando yo desaparezco del plano y solo contemplo su belleza.
Él te está buscando para que le adores. Él te está buscando que le adores así. Cierra tus ojos. Cuando Dios llama, tú debes responder. ¿Qué le vas a responder? No vivas por menos. No reduzcas tu fe. No lleves a un plano de rituales vacíos. Abraza la vida de adoración, una vida que fluya desde el amor de Dios, no en busca del amor de Dios. Se expresa en obediencia y se consuma en la gloria del Cordero. Yo te invito en esta mañana a que te enfoques en tu Salvador y le digas gracias, Señor. Solo a ti sea la gloria y la honra y el honor. Solo a ti, Señor. Te adoramos, mi Rey, te adoramos. Abrí tu boca y decirle al Señor cuánto le amas. Cuánto te amo, Señor, porque me has amado primero. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿La cantamos? Adorándole al Señor. Pero esta vez que no salga de la garganta, que salga de tu corazón, agradecido por quién es Él. Mi única razón eres tú, Señor. Alabamos al Rey. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú.
elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza. La alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor. Y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Señor, enséñanos a expresar tan grande amor por nosotros. David decía que no le iba a alcanzar las palabras. Entendemos por qué. Solamente decir, te amamos, Señor. Haznos dignos de esa muerte tan gloriosa. Haznos dignos de ti, Señor. Revélanos nuestra posición, que estamos en Cristo. En Él, no fuera de ti. No hay un lugar más precioso, más seguro, más santo, más puro. Revélanos esa verdad por tu Espíritu Santo, y todo lo demás va a cambiar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey.